Fue al hospital por un dolor en la barriga y se murió. Hoy te quiero contar una de las historias más trágicas que viví siendo médico ya graduado. Transcurría el año 2013-2014 y me encontraba laborando en un área de urgencias. Llegaban muchos pacientes ese día. Recuerdo que estábamos en un pico respiratorio, es decir, había muchas personas con infecciones pulmonares, virales, otras bacterianas y demás. En ese momento yo me encontraba en el servicio de observación valorando a todos estos pacientes. En esa época todavía no hablábamos del COVID. Cuando estaba en el servicio de observación, me llaman para decirme que llegó una paciente con un dolor en la boca del estómago y que por favor la valorara. Sin embargo, mi compañero me dijo que siguiera en observación, que él veía a la paciente y que la definía, es decir, que tomaba la conducta, tanto diagnóstica como terapéutica. En ese momento, yo me quedé valorando a los pacientes, pasaron cerca de 20 minutos y me regresé a los consultorios. Me encuentro a mi compañero revisando a la paciente. Le pregunté qué tenía y me dijo que había llegado por un dolor en la barriga, que ya le había indicado poner un medicamento, omeprazol y buscapina. Yo decidí preguntarle qué tenía. Me dijo, tiene eso, pero la paciente sufre de hipertensión, tiene un poco de sobrepeso y además es diabética. En ese momento, mi mente me regresó a las clases de semiología clínica. Era una mujer con un dolor en la boca del estómago, como él me lo había manifestado, y que tenía antecedentes que le aumentaban el riesgo de padecer un infarto cardíaco. Le pregunté que si le había tomado el electro y me dijo que no, que era un dolor muy típico para una gastritis. Yo le dije, ¿sería conveniente hacérselo? Me dijo, bueno, de acuerdo a cómo siga, yo voy y le hago el electro a la paciente. En realidad estábamos muy congestionados y mientras yo iba saliendo del consultorio ya venían entrando 2 pacientes más. Solo habíamos 3 médicos en esa urgencia. Eran cerca de las 10 de la mañana, el momento en donde las urgencias tienden a colapsar porque todas las personas tienden a consultar en esa franja horaria. Pasaron cerca de 40 minutos y yo veía pacientes, valoraba, revisaba radiografías, revisaba exámenes, daba salida, ingresaba a otros pacientes. Incluso el tiempo no me daba casi para poder dar un detalle de lo que el paciente tenía. No podía casi platicar con ellos. Y sé que esto genera molestia en los pacientes, pero el sistema estaba tan colapsado que en definitiva no podía hacerlo. Pasó un tiempo, cerca de 2 horas, llegó mediodía y cuando fui a despedirme del paciente me dijo que ya se sentía mejor. Estaba cerca del médico, que el dolor abdominal había mejorado. Me fui a mi otro trabajo, pasó toda la tarde y regresé a mi casa. Cuando llegué a mi casa, me encuentro a mi madre sentada en las escaleras y con la cabeza agacha. Pregunto, ¿qué te pasó? Cuéntame. Me dice, estoy triste, hijo. Se me murió una amiga. Yo, ¿y qué le pasó? Y uno, imagínate que fue en la mañana a una clínica porque le dolía la barriga, le quitaron el dolor, la mandaron a la casa, fue a otra clínica y llegó muerta. Se infartó. Yo, dolor en la barriga, mujer, clínica. Yo le dije, ¿tiene estas características? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? Me dijo, sí, hijo, ¿por qué? Yo dije, mami, yo vi a esa paciente en la mañana, pero no la atendí. Pensé que le habían hecho todos los estudios. No, como a las 3 de la tarde le dieron salida. Yo, bueno, a esa hora no estaba en la clínica y regresó a otra clínica y estaba infartada. Este es un mensaje que tengo que darlo, aunque no debería pasar. Toda persona de más de 18 años que llega a una urgencia con dolor abdominal en la boca del estómago, no importa que se parezca a una gastritis y tenga antecedentes como colesterol alto, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, sea sedentaria, tienes que hacerle un electro, vengan. Hey, lo que la paciente estaba haciendo era un infarto de cara inferior, lo cual hacía que ella tuviera el dolor en la boca del estómago, en esta parte de acá. Por eso les dolía la boca del estómago. Y cuando se quisieron hacer cosas porque la paciente consultó otra clínica ya fue demasiado tarde porque no se le pudo salvar la vida. Y es posible de que tampoco se hubiese podido hacer nada, pero también es muy posible
de que se hubiese podido hacer de todo. El mensaje es que nosotros siempre tenemos que tratar de hacer cosas por los pacientes, incluso pecar por exceso y no pecar por defecto. Porque recuerden ustedes que lo que tenemos en nuestras manos es una vida. Siempre cuento esto porque hace 4 días conocí un caso similar de una paciente que llegó a la urgencia por un dolor en la boca del estómago y le dijeron que tenía gastritis, que era un problema de úlcera, y la úlcera terminó siendo un infarto. Por fortuna, en este último caso que vi hace 4 días, tuvo un final feliz. Cuando regresó al hospital, fue vista por un médico emergenciólogo quien le hizo los estudios correspondientes y la paciente pasó a una unidad de cuidados intensivos. Estaba infartada, un infarto de cara inferior. Y estas cosas se pueden evitar. En muchos casos podemos evitar que suceda. Esta fue la historia de una paciente que fue a la urgencia por un dolor en la boca del estómago y no regresó a su casa.